oremos y nos pongamos de acuerdo para que sea el Señor tomando absoluto control de nuestras vidas, de cada espacio donde nos encontremos reunidos, y que al final de esta reflexión salgamos edificados, consolados, fortalecidos, animados, retados, pero salgamos de acá con bendición. Siempre la honra y la gloria será para nuestro Dios. Hoy de verdad quiero quitarme y que el Señor sea obrando a través de mi vida. Quiero ser su instrumento en sus manos y darle a Él toda la honra y toda la gloria. Oremos, por favor. Padre, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, te damos muchas gracias en este nuevo día, por esta nueva oportunidad, por este día, Señor amado, maravilloso, por el sol, Señor amado, que calienta, por la noche tranquila que tuvimos, Señor, por el alimento que ya pudimos disfrutar, por la compañía de la familia, Señor. Ahora como iglesia nos reunimos aún, Señor amado, a través de este medio. Qué bueno que a pesar de todo tenemos esta oportunidad de dirigirnos, Señor amado, a través de este medio y exponer tu palabra. Que tu nombre pues siga siendo glorificado en todo y para todo, Señor. La gloria para ti, Padre, en el dulce nombre de nuestro Señor Jesucristo. Aquí te pedimos, Espíritu Santo, que seas tomando absoluto control de nuestras vidas, de nuestras acciones, Señor amado. Queremos, Señor amado, amarte, adorarte en este tiempo, de verdad, en espíritu y en verdad, porque queremos ser edificados. Gracias pues por esta nueva oportunidad en Cristo Jesús. Amén. Les voy a invitar para que entonces abramos la palabra en la segunda epístola a Timoteo, en la carta a Timoteo, en el capítulo 3. Segunda a Timoteo, capítulo 3. Que el Señor sea pues regando su semilla y que seamos como esos buenos terrenos donde el fruto se ve abundantemente. Dice, el carácter de los hombres en los postreros días, dice esta versión que tengo ahorita. Entonces Pablo le está hablando a Timoteo y le está diciendo, también debes saber esto, que en los postreros días vendrán tiempos peligrosos. Es bueno que tengamos bien en cuenta esta lectura que vamos a hacer para que en el transcurso de la reflexión pues podamos ir entendiendo mejor y colocando cada cosa en su punto y que de verdad salgamos edificados. Porque aquí dice que vendrán tiempos peligrosos porque habrán hombres amadores de sí mismos, ávaros, vanagloriosos, soberbios, blasfemos, desobedientes a los padres, ingratos, impíos, sin afecto natural, implacables, calumniadores, intemperantes, crueles, aborrecedores de lo bueno, traidores, impetuosos, infatuados, amadores de los deleites más que de Dios, que tendrán apariencia de piedad, pero negarán la eficacia de ella. A estos evita, porque de estos son los que se meten en las casas y llevan cautivas a las mujercillas cargadas de pecados, arrastradas por diversas concupiscencias. Estas siempre están aprendiendo y nunca pueden llegar al conocimiento de la verdad. Y de la manera que Janes y Jambres resistieron a Moisés, así también estos resisten a la verdad. Hombres corruptos de entendimiento, reprobos en cuanto a la fe, mas no irán más adelante, porque su insensatez será manifiesta a todos, como también lo fue la de aquellos. Pero tú, habla a Timoteo, has seguido mi doctrina, conducta, propósito, fe, longanimidad, amor, paciencia, persecuciones, padecimientos, como los que me sobrevinieron en Antioquía y en Iconio, en Listra, persecuciones que he sufrido, y de todas ellas me ha librado el Señor. Y también todos los que quieren vivir piadosamente en Cristo Jesús padecerán persecución, mas los malos hombres y los engañadores irán de mal en peor,
engañando y siendo engañados. Pero persiste tú en lo que has aprendido y te persuadiste sabiendo de quién has aprendido, y que desde la niñez has sabido las sagradas escrituras, las cuales te pueden hacer sabio para la salvación por la fe que es en Cristo Jesús. Porque toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Sentí leer todo el capítulo porque a la verdad es bien tremendo lo que se está diciendo, y hay una cantidad de calificativos que cuando realmente nosotros leemos un texto de estos, por experiencia lo sé, que siempre no nos acomodamos primero nosotros a ellos, sino que siempre estamos pensando en otros que ya pasaron, en otros que están pasando y en otros que vendrán, o en otros que quizás vemos que pecan y que hacen unas cosas que se vuelven muy evidentes. Entonces calificamos y decimos que eso es para ciertos tipos de personas, pero casi nunca nos acomodamos a cuántas de estas cosas nosotros estamos también ahí metidos, estamos involucrados en eso. Este fue con la óptica, con el ojo que quise mirar este pasaje, o por lo menos fue el sentir del Espíritu, y por eso quiero pues trasladarle a usted esta lectura, para que revisemos en cuántos de estos calificativos que hay, nosotros estamos allí para hacer algo en nuestras vidas y corregir. Porque nosotros el tema o el título que le quise poner a esta reflexión es: la cruz de nuestro Señor Jesucristo es para salvar al pecador y santificar al santo. El título que le puse es: la cruz de nuestro Señor Jesucristo es para salvar al pecador y santificar al santo. Y nosotros como seres humanos, por naturaleza, siempre queremos mejorar en todo. Queremos ser buenos hijos, queremos ser buenos padres, queremos ser buenos esposos, buenas esposas, buenos profesionales, buenos trabajadores, tener una mejor casa, tener más comodidades, comer mejor. Y todo esto está bien, porque así lo quiere también Dios para nosotros. Él es nuestro Padre amado y quiere también lo mejor para nosotros. Pero es nuestro Padre Celestial, nuestro amado Padre, quien también nos pide que nuestra mayor ocupación debe estar en conocerlo y en entenderlo, que Él es Dios, que hace misericordia, juicio y justicia. Que el hombre no se debe de alabar en nada, sino en conocerlo y en entenderlo, que Él es Dios. Y también nos enseña en su palabra que el primer mandamiento es: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu mente, con todas sus fuerzas. Y a eso es lo que Dios nos está llamando a que nos ocupemos. Dios pues nos está dando unas pautas de qué es lo que nosotros debemos de ocuparnos, y Pablo nos está expresando en la lectura que debemos de cuidarnos de tantas cosas que están ahí en el medio y que nos pueden estar afectando a nosotros. Bien, pero la verdad es que cuando nuestro Señor Jesucristo pero para la iglesia, si Dios nos pide esto, la iglesia, que somos las personas, se nos volvió una necesidad de oír siempre algo nuevo, novedoso, sobresaliente y brillante, entre otros, lo cual tampoco es malo,
porque más tiene Dios por darnos que nosotros por pedirle, y más tiene que enseñarnos que lo que nosotros hemos aprendido. Pero la verdad es que cuando nuestro Señor Jesucristo vino a la tierra, nos habló sencillamente de las buenas nuevas del Evangelio. Nos habló de su Padre, nos habló de Él, del Espíritu Santo, nos habló de su reino, de su propósito. Él pudo habernos hablado de cosas extraordinarias, brillantes y novedosas que solamente Él conoce, porque Él es Dios y todo lo sabe y todo lo conoce, pero no lo hizo. Lo que hizo fue hablarnos en parábolas, en un lenguaje sencillo, que todos pudiéramos entender y que todos pudiéramos entonces compartir. Pero nos invitó para que permaneciéramos en la sana doctrina de su palabra, sin levadura, a través de la oración, del ayuno, en intimidad, buscando su presencia y la llenura del Espíritu Santo. Porque para el ser humano, el secreto para triunfar en su vida es vivir una vida llena del Espíritu Santo, pero centrada en nuestro Señor Jesucristo, entregándole a Él toda nuestra vida, donde Él reine y nosotros obedezcamos. Porque en el momento que nuestro Señor Jesucristo guíe las vidas de las personas, guíe a las familias, guíe a toda la sociedad, entonces se producirán muchos cambios. Dependeremos de Él y confiaremos más en Él, porque Él es nuestra verdadera y única esperanza. Entonces, mis amados, si queremos de verdad que nuestro Señor Jesucristo reine en nuestras vidas, hay que reconocerlo, hay que conocerlo más a Él, abrirle nuestros corazones, nuestras vidas, escucharlo atentamente, qué nos dice en su palabra. Y quiero compartir este texto de Proverbios 4, 27, porque nos habla de una manera muy cariñosa. ¿Y por qué le digo cariñosa? Porque empieza el texto diciendo: hijo mío, y aquí puedes poner tu nombre, o hija mía, pon tu nombre ahí. Dice Proverbios 4, 20 al 27, y empieza diciendo: hijo mío. Dice: estés atento a mis palabras, inclina tu oído a mis razones, no se aparten de tus ojos, guárdalas en medio de tu corazón, porque son vida a los que la hallan y medicina a todo su cuerpo. Sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón, porque de él mana la vida. Aparta de ti la perversidad de tu boca, y aleja de ti la iniquidad de los labios. Tus ojos miren lo recto, y diríjanse tus párpados hacia lo que tienes delante. Examina la senda de tus pies, y todos tus caminos sean rectos. No te desvíes a derecha ni a izquierda. Aparta tu pie del mal. Esta invitación y esta manera de hablarnos, pues, nuestro Dios en este texto es bien interesante. Entonces, lo que nosotros tenemos que estar es, como dice la palabra, atentos. Atentos a la palabra de nuestro Dios. Que nuestro oído esté inclinado a sus razones. Que nuestros ojos no se aparten de Él, de lo que Él ya nos ha dicho. Que guardemos esto en nuestro corazón, porque son vida para nosotros, medicina para nuestro cuerpo. Dice que sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón, porque de aquí, de él, mana la vida. Y que nos apartemos de la perversidad de nuestra boca. El sabio Salomón, Dios lo usa acá, y viene hablando en el capítulo 4
sobre los grandes beneficios de ser sabios, de la sabiduría, de lo conveniente, de lo necesario, de lo que se puede llegar a lograr siendo una persona sabia. Entonces quiero recordar un poco el tema que tratamos hace 15 días en Mateo, donde dice que el reino de los cielos es semejante a 10 vírgenes que tomando sus lámparas salieron a recibir al esposo, pero que 5 de ellas eran prudentes o sabias porque tomaron sus lámparas, pero también tomaron aceite adicional por si el esposo se demoraba. Tomaron vasija con aceite. Pero también dice que habían 5 insensatas, o sea, no sabias, porque tomaron igualmente las lámparas, pero no tomaron aceite por si el esposo tardaba. Pero al final de la parábola, las vírgenes insensatas se hallaron sin aceite en sus lámparas para acompañar en el camino al esposo. Y mientras fueron a buscar aceite a los que la vendían, llegó el esposo, entró, cerró la puerta y regresando las vírgenes hallaron la puerta cerrada y por más que tocaron e imploraron para que les abrieran, la puerta ya no se abrió. Y dice que no nos cuenta la parábola si cuando regresaron pudieron regresar con aceite o no, porque a la verdad ya no importaba. No lo tuvieron cuando lo necesitaron y ya no había nada que hacer. Pero hermanos, igualmente, usted y yo necesitamos tener suficiente aceite porque también estamos esperando a nuestro amado. La iglesia está esperando el regreso de nuestro amado, de nuestro Señor Jesucristo. Más tarde que temprano la palabra se cumplirá porque Él dijo que igual regresaría y nos tomaría y nos llevaría a las moradas eternas que Él estaba preparando. Entonces reflexionábamos hace 15 días acerca de lo que podría significar el aceite para nosotros. Estábamos hablando y qué puede entonces hoy representar ese aceite de este texto hoy para nosotros. Entonces con plena certeza podemos decir que ese aceite hoy para nosotros es, con toda seguridad, es tener a nuestro Señor Jesucristo y tener el Espíritu Santo en nuestro corazón, gobernándonos y guiando nuestras vidas. Este es el aceite. Necesitamos tener a Cristo, necesitamos tener el Espíritu Santo, necesitamos de su consejo, necesitamos de su compañía, necesitamos que nos guíe, necesitamos que gobierne nuestras vidas. ¿Por qué? Porque si tenemos a nuestro Señor Jesucristo, lo tendremos todo. Pero si no tenemos a Cristo en nuestras vidas, nos faltará todo, incluido el aceite. Entonces, recordemos que el tema de hoy es la cruz de nuestro Señor Jesucristo es para salvar al pecador y santificar al santo. Y si para nuestro Señor Jesucristo su mayor tarea, su mayor esfuerzo, su costo, su propósito, por llamarlo de alguna manera, fue la cruz, si Cristo todo lo dio y todo lo dejó por subir a la cruz del Calvario, porque era la manera de que el mundo pudiera encontrar con él redención, para que el pecador pudiera ser salvo. Y esta es la esperanza y esta es la confianza que nosotros tenemos, que nos hemos arrimado por su misericordia y hemos hallado o hemos alcanzado salvación. Pero si para Cristo esa fue su mayor tarea, su mayor esfuerzo,
Entonces, para la iglesia, o sea, para usted y para mí, ¿cuál debe ser? ¿Cuál debe ser nuestro mayor esfuerzo? ¿Cuál debe ser nuestro mayor propósito? ¿Cuál debe ser nuestra principal tarea? Ocuparnos en la casa, en el carro, en la finca, en la profesión. ¿Ocuparnos en qué? Cristo tendría muchas cosas por hacer, pero vino solamente a cumplir una tarea, ir a la cruz del Calvario y comprar nuestras vidas, nuestra redención para usted y para mí. Pero entonces nosotros como iglesia, ¿cuál debe ser nuestra tarea? ¿Cuál debe ser nuestra tarea como personas, como miembros de ese cuerpo? Mi hermano y mi hermana, nuestro Señor Jesucristo nos dejó entonces, después de pagar el precio por nosotros, nos dejó una tarea por hacer. Y está en Mateo 28, 19 y 20, que dice: por tanto, y ese por tanto es algo ahí pendiente, por tanto, y hacer discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Esta es la tarea que nuestro Señor Jesucristo nos dejó. O sea, no sé qué tan fácil, no sé qué tan difícil sea para cada uno, pero esto es una tarea que aquí no está excluyendo a nadie, no está diciendo que es para cierto tipo de personas. Aquí está diciendo que es para todo aquel que es salvo, para todo aquel que se arrima a la cruz del Calvario. Es un llamado, es un pedido que nuestro Señor Jesucristo, o una tarea que nuestro Señor Jesucristo le dejó a la iglesia. Y usted y yo somos parte de la iglesia de nuestro Señor Jesucristo. Entonces, es por esto que hoy, aprovechando lo que estamos hablando, les animo para que en este nuevo tiempo que Dios nos está dando, en esta nueva oportunidad de la cual Dios nos está permitiendo pasar, estamos que salimos de esta pandemia, de esta situación, y será un nuevo tiempo donde quizás el Señor tenga otra expectativa mayor con usted, conmigo. ¿Qué vamos a hacer? ¿Qué vamos de verdad a hacer para agradar a nuestro Dios, para de alguna manera ser agradecidos, tener gratitud con lo que Él ya hizo por nosotros? ¿Qué vamos a hacer? Él ya nos dejó una tarea y nos dice que nos ocupemos en el discipular, por tanto, y de hacer discípulos. Él nos está pidiendo que nos ocupemos en discipular para cumplir con nuestra tarea, para poder ayudar, para que el pecador sea salvo y el santo se santifique más. Y para esto, nosotros como congregación en Ebenecer trabajamos con un libro de discipulado, que lo hemos considerado un material muy bueno, muy edificante, muy ameno, muy cercano, muy familiar. Y en ese discipulado pues lo encontramos muy bien fundamentado y sustentado en la Biblia, en la palabra. Y en las primeras lecciones aprendemos estos temas tan vitales, o este tema tan vital de que estamos hablando. ¿Qué encontramos nosotros en esas primeras lecciones del discipulado que nosotros estamos trabajando? Lo primero que encontramos es que en la primera lección es ¿quién es nuestro Señor Jesucristo? Y es bien interesante que esto nos quede a nosotros muy claro. ¿Quién es de verdad nuestro Señor Jesucristo? Es de verdad muy interesante estudiarlo en la Biblia hasta tenerlo bien claro. ¿Quién es nuestro Señor Jesucristo? Esto nos va a acercar más a Él. La segunda lección que nosotros trabajamos allí en este libro es ¿qué clase de trabajo hizo nuestro Señor Jesucristo? ¿Qué clase de trabajo hizo? O sea, ¿qué hizo por el mundo? ¿Qué hizo por ti, por mí? ¿Qué hizo por nuestra familia? ¿Qué hizo por nuestra ciudad? ¿Sí? ¿Para qué vino a este mundo? ¿Qué lo motivó? ¿Qué lo trajo? ¿Qué clase de trabajo hizo nuestro Señor Jesucristo? También tenerlo claro es muy interesante. La tercera lección
que encontramos allí es qué está haciendo ahora nuestro Señor Jesucristo. ¿Qué está haciendo ahora nuestro Señor Jesucristo, nuestro Salvador? ¿Dónde se encuentra? ¿Qué hace? ¿Qué hará mañana? ¿Qué estamos esperando? ¿Qué más va a hacer? ¿Qué está haciendo nuestro Señor Jesucristo ahora en la tercera lección? En la cuarta lección nos queda una clara información ya de la necesidad de aceptar a nuestro Señor Jesucristo con nuestros labios, abrir nuestro corazón y decirle que lo aceptamos como nuestro único Señor y suficiente Salvador. Ya creemos en Él, le aceptamos, queremos disfrutar de su compañía, queremos acercarnos más a sus enseñanzas, queremos estar más cerca de Él, de nuestro Salvador, disfrutando de su permanente compañía. Estas son las primeras 4 lecciones que nosotros estamos estudiando en este tema, y lo que estábamos diciendo antecitos es entonces que si para nuestro Señor Jesucristo su todo fue ir a la cruz del Calvario, para la iglesia nuestro todo es conocerlo a Él y ser gratos con Él. Entonces para eso hay que conocerlo, saber qué clase de trabajo hizo, qué está haciendo ahora, creer en Él y aceptarlo como nuestro Señor y Salvador. Pero de verdad que personalmente, después de pasar estas 4 lecciones y tenerlas bien aprendidas, entramos a la quinta lección, que es la seguridad de la salvación. Después de tener claras estas 4 lecciones, viene la quinta y dice la seguridad de la salvación. Y creo que en esta lección se encuentra el real motivo de la venida de nuestro Señor Jesucristo a la tierra, porque nos queda más claro el texto de Juan 3:16. ¿Qué dice Juan 3:16? Que de tal manera, o sea, grande fue ese amor, de tal manera es el amor de Dios, el amor con el cual amó al mundo, que aún entregó a su Hijo unigénito como propiciación para que todo aquel que en Él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Y estoy pleno y seguro que usted que está hoy escuchando esta reflexión, y gracias a Dios por ello, y gracias a Dios por la palabra, porque podemos declarar, Señor, a través de esto salvación, y gracias a Él. Entonces es esto, o sea, que en estas lecciones se nos vuelve más evidente, más claro, ese gran regalo que el Padre le dio al mundo, entregar a su unigénito Hijo, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Hace 15 días reflexionábamos que por qué esas 5 mujeres, esas 5 vírgenes no pudieron estar preparadas, no pudieron estar listas cuando estuvieron tan cerca de pasar, pero les faltó algo. Pero ese algo era tan poco, porque ese amado es tan fácil complacerlo, es tan fácil tenerlo cerca, pero no se hizo, no hubo la diligencia para hacerlo. Ahora lo que nosotros estamos o debemos de ocuparnos es en ser diligentes y en hacer lo que Dios nos está pidiendo hoy que hagamos. En esta lección, después del libro de discipulado, conocemos más a nuestro Señor Jesucristo y la salvación. Pero, como testimonio, quiero decirles que la primera vez que yo estudié estos temas en ese orden, y al llegar al tema de la seguridad de la salvación, la impresión que me quedó a mí es que si yo no estuviera seguro de mi salvación, dejaría de hacer todo lo que estaba haciendo y me dedicaría a estudiar el tema, a estudiar estos temas, a estudiar la Biblia hasta que me quedara claro y que estuviera seguro de mi salvación. Esa fue la impresión que a mí me quedó cuando estudié la primera vez que estudié este tema, porque de verdad nunca lo había estudiado de esta manera. Entonces le queda a uno esa sensación de que sí podemos confiar a través de la palabra, porque es palabra de Dios, podemos confiar y descansar de que tenemos seguridad acerca de nuestra salvación.
Ahora, ¿por qué les hablo o les estoy hablando ahora de que este tema tenemos que tenerlo muy claro hoy? O sea, ¿por qué quiero que este esté bien claro hoy? Porque creo que hoy es lo más conveniente por el tiempo que estamos viviendo y sobre todo por el tiempo que se acerca. El tiempo que se acerca también es un tiempo, el tiempo que estamos viviendo es duro, o sea, hay mucha queja, mucho lamento, ¿sí? Pero según la Biblia, el tiempo que viene también va a ser malo. Lo leíamos ahorita en la palabra. ¿Qué decíamos? También debes saber esto, Timoteo, que en los postreros días vendrán tiempos peligrosos. Entonces, de esos tiempos peligrosos es que tenemos que estar suficientemente preparados para enfrentarlos. ¿Por qué, mis hermanos? Porque también el apóstol Pablo nos dejó otra tarea por hacer. Pablo nos dejó otra tarea por hacer a nosotros, otra tarea para que la continuáramos. Se la entregó a Timoteo, pero también dijo para los que han de creer. Es una tarea que también nos quedó a nosotros pendiente para continuarlo en este tiempo. Y espero entonces que le pongamos atención, ¿sí? Para que conectemos lo que estamos hablando. Leíamos en el capítulo 3 de Segunda de Timoteo acerca del carácter de los hombres de los últimos tiempos. Pero allí, en ese título, también podemos colocar la apostasía que ocurrirá en los últimos tiempos. ¿Y qué es la apostasía? Pues la apostasía es alguien que ha confesado a Cristo como su Señor y su Salvador, alguien que le ha servido al Señor, alguien que se ha desvelado, alguien que se ha metido en las Escrituras para escudriñarlas, pero que llega un día y por algunas razones que solo Él y Dios la conocen, dice que apostatará. Apostasía es apostatar de lo que yo creía antes, o sea, apostatarán acerca de la fe que antes profesaban. Porque en el texto que estábamos leyendo ahora, aquí también está hablando a la iglesia y le está hablando de gente que se volvió en contra casi de las cosas de Dios, porque el que no hace lo que Dios pide, sino que hace lo contrario, entonces se vuelve en contra de las cosas de Dios. Entonces, ¿qué es lo que entonces ahorita Pablo nos va a nosotros a invitar acá? Pablo terminó el capítulo 3 y arrancó el capítulo 4. Y en el capítulo 4, Pablo en los primeros 8 versículos nos hace tres cosas, nos hace Pablo ahí. En el versículo 1 y 2 nos hace una petición específica. Luego lo vamos a leer. Ahí nos va a hacer una petición específica Pablo. En 2 de Timoteo 4, 1 y 2 nos va a hacer una petición específica. Él quiere que nosotros hagamos algo. Luego lo vamos a ver. En el versículo 3 y 4 nos explica el por qué nos está haciendo esta petición. Y sobre todo, más en este tiempo. En el versículo 5 nos hace una recomendación que nos conviene hacerla, que nos conviene obedecer. Y la cuarta son 4 puntos. A través de su testimonio, Pablo nos hace una declaración muy interesante. Allí Pablo nos va a hacer una declaración muy interesante. Entonces vamos a mirar rápidamente estos 4 puntos. Vamos a revisar, empecemos por el 1, dice una petición específica. Porque Pablo le está dando a Timoteo las instrucciones para los últimos días. Y al escucharlo, también estaremos escuchando lo que Dios nos quiere decir hoy. Porque ayer fue para Timoteo, pero hoy es para usted y para mí, para todos nosotros. ¿Qué dice en el versículo 1
y 2 dice: te suplico encarecidamente delante de Dios. Mire cómo empieza, mi hermano. Te suplico, te ruego encarecidamente delante de Dios y del Señor Jesucristo, que juzgará a los vivos y a los muertos en su manifestación y en su reino, que prediques la palabra y que instes a tiempo y fuera de tiempo, reargulle, reprende, exhorta con toda paciencia y doctrina. Veamos qué significan todas estas palabritas que aquí nos está diciendo Pablo, y nos está suplicando que lo hagamos y que seamos diligentes en hacerlos. ¿Qué es lo que Pablo está suplicando que nosotros hagamos? Que hiciera Timoteo, pero que nosotros continuáramos con esta tarea. Dice Pablo que como nuestras vidas van a ser probadas para evaluarnos y a ver si hemos de recibir o no un premio o ser bien calificados, y como todos seremos juzgados, esto es lo que tenemos que hacer. Y nos da estas tremendas instrucciones que revisemos, porque para Timoteo fueron muy oportunas en su tiempo, pero igualmente lo es para nosotros en este tiempo. Resumidamente, significan estas palabras. Lo primero que pide es que prediquemos la palabra, que esta palabra sea proclamada, que la comuniquemos por todos los medios. Y este es un llamado público para que toda la gente responda a esta proclamación común. Dice la Biblia que será predicado este evangelio del reino en todo el mundo para testimonio a las naciones, entonces vendrá el fin. O sea, Pablo está diciendo: esto nos dijo nuestro Señor Jesucristo. Entonces es necesario, es urgente que se termine de predicar esta palabra en todo el mundo, porque entonces vendrá el fin. Lo primero, prediquemos la palabra. Lo segundo, que instes a tiempo y fuera de tiempo. En otras palabras, que debemos de predicar en todo tiempo, no importa el día ni la hora. Mientras tengamos oportunidad para hacerlo, hay que hacerlo. Eso sí, hagámoslo con diligencia, con sabiduría, con respeto, con fe, esperando que el resultado lo dará el Espíritu Santo. Dios será el que prospera la palabra. Lo tercero que nos dice es reargulle, indicando que la palabra debe ser comunicada con convicción, con conocimiento de lo que se está diciendo. Reargulle con la palabra, que la palabra haga mover lo más íntimo de cada persona, de nuestro ser. Después dice, como cuarto dice, reprende. Y esto indica también una manera de corregir, o sea, reprende, corrige, amonestar. Hay quienes piensan que también da una idea de amenaza para que no se pierda nadie. O sea, si nos toca ir hasta allá, o sea, es decir, pero la verdad, la intención es que nadie nos perdamos. Lo otro, exhorta. Exhortar, ¿qué significa? Esto significa dirigir a una persona con autoridad o con derecho para cambiar de actitud mediante razones convincentes y ruegos. Exhortemos con autoridad, con derecho, pero con razones y con ruegos. También es consolar, y los creyentes con frecuencia necesitamos ser consolados. Necesitamos de mucha consolación. Lo sexto dice con toda paciencia, y con esto nos señala la necesidad de comunicar la palabra de Dios ejercitando muchísima paciencia en el discipular, con el discípulo, con la tarea que el Señor nos encomendó. Él tuvo demasiada paciencia, Él nos dio ejemplo de paciencia. Cogió unos hombres burdos de trabajos comunes, no los sabios y entendidos, y los cogió y con paciencia los formó y los discipuló hasta dejarlos plenamente formados y convencidos de que la obra estaba en sus manos para continuar la tarea en la formación de la iglesia. Lo séptimo que dice es, en cuanto al término doctrina, se está refiriendo, como ya dijimos anteriormente, a enseñar a cada persona de una manera responsable.
con sabiduría. Tenemos que transmitir lo que nosotros estamos aprendiendo. Entonces tenemos que esforzarnos cada día en aprender más para transmitir de la mejor manera. No alcanzaremos a ser perfectos, no alcanzaremos a entender lo que muchas veces leemos, pero el Espíritu Santo siempre nos ayudará en esto para hacer un trabajo responsablemente. Así que estos puntos que hemos acabado de ver rápidamente y resumidamente deben de estar incluidos en la predicación de la palabra de Dios. Y otra vez, ¿para qué? ¿Por qué? Porque de nuevo hay que estar mejor preparados. El reto que viene es mayor. El reto que nos espera es mayor. Hasta aquí el Señor nos ha ayudado, pero que nuestra fe no mengue, que nuestra fe no decaiga, que no desmayemos, que no vamos a salir siendo apóstatas de nuestra fe. Lo que viene todavía es un camino difícil y tenemos que esforzarnos. Cuando el pueblo de Israel ya había pasado el Mar Rojo, había pasado el desierto, ya estaba a punto de pasar el río Jordán, el Señor lo que le dijo fue: esfuérzate, esfuérzate, esfuérzate y sé muy valiente, no temas ni desmayes, porque yo estoy contigo. ¿Cuál es nuestra convicción? De que el Señor estará con nosotros. Entonces nuestra tarea no la haremos solos, la haremos con Él. Solo que nos dispongamos para hacerlo. Pero mire hermano, lo que viene todavía es o requiere de esfuerzo nuestro, porque el reto será mayor. Mire lo que nos dice ahora el segundo punto. Nos explica el porqué de esta petición. Versículo 3 y 4. Dice el versículo 3 y 4 que por qué debemos de estar bien preparados. Dice: pues vendrá tiempo cuando no soportarán la sana doctrina. Otra vez, mi hermano, pues vendrá tiempo cuando no soportarán la sana doctrina, sino que teniendo comezón de oír, se amontonarán maestros conforme a sus propias pasiones, y se apartarán de la verdad, o apartarán el oído de la verdad del oído, y dice que se volverán a las fábulas. Es lo que dice Timoteo. Es lo que está hablando Timoteo, es lo que está hablando Pablo en la carta a Timoteo. Dice, nos está advirtiendo del carácter de los hombres de los últimos tiempos. Y aquí está diciendo: pues vendrá tiempo cuando no soportarán la sana doctrina, sino que teniendo comezón de oír, se amontonarán maestros conforme a sus propias pasiones, y apartarán de la verdad del oído, y se volverán a las fábulas. Terrible, terrible. Está hablándole a la iglesia. Apartarán el oído de la verdad, o sea, ya escuchaban, ya estaban comprometidos con las cosas de Dios, y dice: se apartarán el oído y se volverán a las fábulas. ¿Qué puede decir más o menos esto? ¿Qué podemos decir? Yo creo que arrancamos con una pregunta. Habíamos leído ahorita todo el capítulo 3 del carácter de los hombres de los últimos tiempos, y de verdad que hay unos calificativos muy tremendos. O sea, yo no quisiera estar en ninguno de ellos, pero no puedo decir que soy el santo, pero sí me esfuerzo para apartarme de todo eso, como nos decía Proverbios. Pero sí quiero empezar con una pregunta. ¿Será que nuestra sociedad contemporánea no está viviendo este momento descrito aquí en Timoteo? Piensa, hermano. ¿Será que nuestra sociedad contemporánea, la sociedad en la cual usted y yo nos movemos hoy, hoy no estamos viviendo este momento del cual está hablando aquí Pablo a Timoteo? ¿Por qué, mi hermano? Porque hoy en las iglesias ya hay miembros con poca tolerancia. Escuche, hermano, hay miembros con poca tolerancia a una enseñanza sana, a una doctrina sana,
y realmente hay temas que no quieren escuchar. Hay temas que no quisieran oír, pero de la Biblia dice que no se quitará ni una jota ni una tilde. O sea, la palabra es completa desde Génesis 1:1 hasta Apocalipsis 22:21. No podemos omitir nada de lo que la palabra nos dice. Pero hay temas que ya empiezan a caer pesados en una enseñanza en la iglesia. Entonces otra pregunta es, entonces, ¿qué es lo que desean escuchar? ¿O qué es lo que están buscando? ¿Qué buscan? ¿Qué es lo que desean escuchar? Porque dice el texto que teniendo comezón de oír, se amontonarán maestros conforme a sus propias pasiones, y ellos mismos invitarán a un gran número de miembros en los periodos de fe inestable. Hermanos, cuando la fe se vuelve inestable, poca, entramos en la duda, nos volvemos, hermanos, volubles. Y si llega alguien con una palabra que nos cautive, que cautive nuestras vidas, entonces nos iremos detrás de esas fábulas, hermanos. Cuando el escepticismo crezca en la iglesia, ¿sí o no? Entonces vendrá la especulación de estos maestros, de estos hombres que se dicen ser maestros en asuntos de religión, pero todo este desorden, hermano, ocurrirá porque la demanda crea la provisión. La demanda crea la provisión. Entonces, si la gente quiere adorar algún becerro, escuchen, hermanos, si la gente quiere adorar mañana algún becerro, fácilmente se encontrará un ministro especializado en adorar becerros, tal como ocurrió al pie del monte de Sinaí, porque mientras Moisés estaba en la cima del monte hablando con su Dios, con nuestro Dios, el pueblo le pedía a Aarón que le construyera un becerro. Este se lo construyó y el pueblo allí tuvo un gran problema con Dios. Podrá volver este momento. Es posible que llegue este momento, hermano. De pronto no se va a adorar el becerro aquel, pero estarán saliendo otras cosas, hermanos, detrás de las cuales la gente se está yendo, inclusive hoy. Pero además, alguien dijo que el púlpito de nuestra época es como una caja de resonancia que simplemente dice a la gente lo que estos quieren escuchar. Ah, no. Entonces yo no vuelvo a tal iglesia, a tal congregación, porque la palabra de allá no me gusta, porque ya no me gusta lo que allí están diciendo. No, hermano. Mientras esté diciendo lo que la palabra dice, esté sustentado en la palabra, hermano, es palabra de Dios, hermano, y lo mejor es escucharla. Pero dice que el que tiene comezón de oír, hermano, entonces le queda muy fácil dejar la congregación e irse al otro lado porque quiere ir a escuchar quiere ir a donde le digan lo que él quiere escuchar. Y en cuanto a la comezón de oír, algunos vienen entonces a oír, pero no a aprender. Y de verdad, hermano, que nuestra tarea, nuestra necesidad es cada día alimentarnos del pan de vida, alimentarnos de la palabra, hermanos, porque necesitamos estar bien preparados para hacer buena defensa de nuestra fe. En otras palabras, las cosas se van volviendo entonces más delicadas, porque mucha gente no va a la iglesia para escuchar una enseñanza sana. Lo que quieren es un sustituto, hermano. O sea, es decir, ya la enseñanza sana empieza a pesar. Quieren un sustituto porque mucha gente busca un entretenimiento religioso. Mucha gente va a donde le gusta, porque allí ven lo novedoso en la iglesia, los arreglos, o quizás películas, o quizás danzas, o humor, o luces, o colores, lo cual muchas veces no es malo, hermanos. Son los excesos, cuando nos perdemos de la esencia, de lo que realmente debería de ser la iglesia. Se pierde esa esencia de la reunión. Porque cuando llega el hombre, que después de todo el espectáculo sale el hombre con sencillez y abre la palabra
para dar una enseñanza sana, con una doctrina sana, le miden el tiempo y es rechazado. Desafortunado, pero está ocurriendo. Otra cosa es que mucha gente se va de la iglesia o va a la iglesia para escuchar a algún predicador que le pueda enseñar algún detalle curioso de algo que les llame la atención. Están buscando algo que les llame la atención y allí se quedan hasta que escucha lo que ya quería escuchar y entonces va a otro lugar. Estas son personas que tienen comezón o desazón por oír, porque les gusta mucho oír de cosas extrañas y sobrenaturales, pero no buscan ser edificados en la palabra de Dios, perdiendo la esencia. Y esto nos indica que los que tienen comezón de oír, pronto, desafortunadamente hermanos, pronto se convertirán en oídos sordos para escuchar la voz de Dios, y dice que se apartarán de la verdad y que se volverán a las fábulas creadas por los hombres. Dejamos de creer en Dios por creer en los hombres. Dejamos de ir detrás de Dios por ir detrás de los hombres. Dios nos guarde. Dios nos guarde. Lo tercero es, nos dice que nos hace una recomendación. Y dice, pero tú sé sobrio en todo, soporta las aflicciones, esa obra de evangelista, cumple con tu ministerio. Pablo exhorta a Timoteo para que mire primero su propia vida, su ministerio, la doctrina que está proclamando, pero luego le dice, soporta las aflicciones, advirtiéndole o dándole una orden que las privaciones y dificultades y las aflicciones de este tiempo no pueden obstaculizar su tarea en su ministerio, porque dice, te vendrán aflicciones, te vendrán dificultades, pasarás por aflicciones, pero esto no puede obstaculizar tu ministerio. Y en ese mandato que le da a Pablo, hoy lo necesitamos nosotros bastante, porque muchas veces somos muy blandos y temerosos para proclamar abiertamente la verdad del Evangelio. De verdad que sí, nos pasa, me pasa desafortunadamente. ¿Y por qué? Porque ante la doctrina errónea que escuchamos, quizás por temor a ser rechazados por la familia, amigos, jefes o demás, y quizás por alguna consecuencia que nos pueda venir, porque alguien dijo y está diciendo algo que nosotros no aceptamos porque no está correcto conforme a la doctrina, no somos capaces de intervenir con sabiduría, con prudencia y con autoridad para corregir las enseñanzas. En esto alguien dijo que prefiere andar solo con nuestro Señor Jesucristo que estar en una muchedumbre sin su compañerismo. Alguien dijo, prefiero andar solo con nuestro Señor Jesucristo que estar en una muchedumbre sin su compañerismo. Entonces que el Espíritu Santo nos llene de poder como en Pentecostés para que podamos proclamar el Evangelio de nuestro Señor Jesucristo con autoridad, con sencillez de corazón. Y cuando el apóstol le dice a Timoteo, soporta las aflicciones, le estaba advirtiendo a Timoteo que tendría que soportar sufrimientos por predicar la palabra de Dios en los últimos tiempos, en los últimos días. Y en el punto 4 dice que a través de su testimonio, Pablo hace una declaración. Pablo acá estaba escribiendo o describiendo su propio epitafio. Y es muy bueno que vamos pensando en el nuestro, porque no queremos quedarnos, no queremos que nos pase lo de las vírgenes, queremos ser aprobados. Vamos a leer lo que dice el versículo 6 al 8. Miren lo que dice. Está hablando Pablo, yo ya estoy próximo para ser sacrificado. El tiempo de mi partida está cercano. He peleado la buena batalla, he acabado la carrera, he guardado la fe. Por lo demás, me está reservada la corona de justicia, la cual me dará el Señor, juez justo, en aquel día. Y no solo a mí, sino también a todos los que aman su venida. Estos 3 versículos que Pablo está diciendo acá
empieza diciendo que está próximo a ser sacrificado, y acá el apóstol resumió su vida en tres partes. Se las voy a decir rápidamente en qué partes dividió Pablo su vida. Primero dice: he peleado la buena batalla. Él había sido un buen soldado y había batallado, había sido un buen luchador y tenía una victoria por ganar. Y aquí al final de su vida dijo: he sido un buen soldado de mi Salvador. Y todos los creyentes entonces deberíamos adoptar esta misma posición. También dijo: he acabado la carrera. La vida cristiana no es solo una batalla, es como un evento atlético, una carrera. Durante esa carrera el apóstol mantuvo su cuerpo bajo control, intentando vivir una vida cristiana de tal manera que fuera aprobado. Igual nos toca a nosotros: corramos la carrera, pero de tal manera que seamos aprobados. También dice: he guardado la fe. Su vida había sido como un depósito de Dios. Él había sido buen mayordomo, había guardado la fe, nunca cambió de opinión acerca de las grandes verdades y doctrinas de la palabra de Dios. Estas fueron sus tres tremendas declaraciones. Ahora, hermanos, la pregunta es: nuestras vidas, ¿qué tal de nuestras vidas? Hemos pasado en este tiempecito reflexionando acerca de la obra de nuestro Señor Jesucristo, que su principal objetivo, tarea, fue ir a la cruz del Calvario, que nosotros como iglesia tenemos una tarea por hacer, que Pablo como ministro del Evangelio cumplió lealmente la recomendación, el pedido que nuestro Señor Jesucristo le hizo en su llamado, que se lo transmitió fielmente a Timoteo, que Timoteo fue un fiel discípulo de Pablo, pero ahora está en nuestras manos. Han pasado hombres y mujeres, pero ahora somos usted y yo los que estamos siendo la luz para esta generación, siendo la sal para esta generación. ¿Qué hemos hecho hasta ahora? ¿Qué estamos haciendo? Pero ¿qué pensamos hacer mañana? Pablo está hablando acá con certeza, con seguridad, y dice: he peleado la buena batalla. Nosotros aún la estamos peleando. He acabado la carrera, nosotros aún no la hemos acabado. He guardado la fe, aún nuestra fe está viva y hay que avivarla más. Nos toca pues entonces pedirle a nuestro Dios que nos prepare, que nos dé para este tiempo lo que necesitamos acabar de pasar estos años que Dios nos regale sobre esta tierra, que estemos seguros que nuestra tarea o la tarea que estamos haciendo estamos abonando para ser siempre aprobados por nuestro Dios, y que por sobre todo hoy reflexionemos y pensemos si usted y yo estamos seguros de nuestra salvación. Mire, hermano, nuestro Señor Jesucristo vino a este mundo como el mayor regalo que el Padre pudo habernos dado. Eso es lo que leemos en Juan 3:16. De tal manera amó Dios al mundo que entregó a su propio y unigénito Hijo, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Él no vino a ver si lo podía salvar, Él vino a salvarlo y lo salvó. Solo que usted y yo nos toca arrimarnos y tomarnos, hacernos de Él y capacitarnos para recibir ese regalo. Nos toca recibirlo por fe. Y la tarea que tenemos, hermanos, o sea, la cruz de Cristo es para salvar al pecador y para que el santo se santifique más. ¿Qué tanto estás en santidad hoy? Que estás escuchando la palabra, que estás creyendo, que quieres alinearte. ¿Qué aún nos falta, hermanos? Santifiquémonos más. La palabra nos dice: sed santos, porque mi Padre del cielo es santo, y sin santidad nadie verá al Señor. Que no nos pase, Dios nos guarde, lo de las 5 vírgenes insensatas, imprudentes, que no estuvieron listas para entrar cuando llegó
el novio. Vamos a orar, por favor. Padre, te amo, muchas gracias, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Señor, por favor, seas tú, oh Dios del cielo, Padre, Hijo y Espíritu Santo, perfeccionando la obra, Señor amado, en todos y cada uno de nosotros como personas, como parte de ese cuerpo que es tu iglesia, Señor. Señor, oramos por la iglesia, Señor amado. Dios, prospéranos. Señor, que de verdad seamos un faro que alumbre, Señor, en medio de la oscuridad. Que seamos un referente, Señor amado, en medio de la ciudad. Señor, que aportemos, Señor amado, porque si te tenemos a ti, lo tendremos todo. Podamos poder ser instrumentos tuyos en tus manos, Señor. Dios, llena nuestras bocas, Señor amado, para que sigamos proclamando, Señor amado, tu palabra, tu evangelio, para que podamos, Señor amado, llevar al perdido hasta tu cruz, Señor amado, y halle en ti, Señor amado, porque eres tú quien das la salvación eterna. Dios, por favor, síguenos, Señor amado, fortaleciendo, guiando, Señor amado, y que hoy, Señor amado, estemos al punto en el cual tú, Señor amado, has esperado que estemos. Para gloria de tu santo nombre sea todo, Señor amado, lo que nosotros hagamos. Amén.